Este libro que tenemos hoy, este que ustedes están viendo acá, se llama Blanca Oscuridad. El autor, como lo pueden, si lo alcanzan ahí a ver, es Jorge Enrique Botero. Jorge Enrique, bienvenido a Caracol Radio. Esta Blanca Oscuridad, inicialmente debo confesar que pensé, cuando lo vi por primera vez, lo abrí, lo empecé así a ojear, creí que se trataba de una recopilación de cuentos, pero en realidad son como 32 capítulos referentes a una gran historia. Bienvenido a Caracol Radio, hablemos del libro. Hola Carlos, pues sí, la blanca oscuridad que acabas de mostrar es un intento de aproximarme de una manera distinta a lo académico, a lo estadístico, al larguísimo conflicto que ha vivido nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Es una novela que nos habla sobre los estragos que causa la larga guerra en los seres humanos y que intenta hacer un fresco de diversos actores sociales que participaron o fueron víctimas del conflicto. Es una novela que surgió como fruto del trabajo de reportería periodística a lo largo de años, aunque ella se fue escribiendo antes de que llegara al computador, a través de mis apuntes en las libretas que me acompañaban en los largas correrías por montañas, selvas, páramos y también, por supuesto, por las calles de Bogotá y de otras ciudades del país que transcurren a lo largo de las 250 páginas de Blanca Oscuridad. Es decir, el primer apunte puede tener más de 20 años o aproximadamente 20 años, ¿verdad? Bueno, el primer apunte se remonta exactamente, Carlos, a una época en la que empecé a ir a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá con el ánimo de recopilar las historias de las mujeres que estaban en el patio sexto, que era el patio de las personas acusadas de rebelión y delitos políticos. Y ahí empecé a hacer un trabajo como de taller de literatura con las reclusas y empezaron a aparecer unas tremendas historias de vida y además llenas de acción, de personajes fascinantes. Y podemos decir que estamos hablando de hace unos 11 o 13 años tal vez. Sí. Jorge Enrique, esto es una historia que tiene que ver con nuestra Colombia, esa historia que a veces no está en los libros de texto de los colegios, pero que es primordial, es fundamental contarla para que no se olvide, para que la gente la conozca, para que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y pues ellos nos labren ese futuro para saber para dónde vamos. ¿Cómo ve usted esa idea de llevar a los libros la historia reciente de nuestro país, contarla? ¿Es una necesidad? Carlos, yo escribí esta novela pensando en los jóvenes. La verdad, está llena de alusiones a episodios y personajes que gente de mi generación va a identificar rápidamente. Incluso usted, que es mucho más joven que nosotros, pero también tiene sus añitos, va a poder identificar algunas situaciones que se narran en la novela. Pero yo no pensaba en qué pudieran llegar a opinar eventualmente mis colegas periodistas o gente de mi familia que conoció muchos relatos de los que allí transcurren, sino estaba pensando siempre en los jóvenes, en esos muchachos que hoy están ávidos de saber qué fue lo que pasó más allá de los números y más allá de esas noticias remotas que tienen sobre los campos de batalla, las desapariciones, el desplazamiento forzado, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, si un joven de hoy abre Blanca Oscuridad y empieza a transitar por sus páginas, va a encontrar allí muchas respuestas a preguntas que quizás se haya hecho a lo largo de su vida sobre los porqués de nuestra condición tan inclinada hacia la violencia, los porqués de ese
ADN que parece incrustado en nuestra forma de ser, relacionado siempre con la resolución de los conflictos a las malas. Y quizás también esos jóvenes van a divertirse mucho con personajes que son de su generación y que a la postre resultan siendo los grandes héroes de Blanca Oscuridad. Son 32 capítulos, ¿verdad? 32 capítulos en los que se cuenta toda esta historia, una historia que, como dice también en el libro, Blanca Oscuridad tiene como protagonista a la poderosa familia Dávila, dueña de medio país y de un noticiero de televisión. El secuestro de Benjamín Dávila es el punto de giro de esta historia. Bueno, y así está el relato, digamos, con una sinopsis de lo que es el libro. Al final me da la sensación de que vamos a tener una segunda parte de este libro, una continuación. Bueno, no, yo estoy trabajando ahora, Carlos, en otra novela completamente distinta. Transcurre en Cuba, que fue un país que yo viví y conocí muy de cerca a finales de los años 80, comienzos de los 90. Yo creo que bien valdría la pena pensar en qué pasará o qué pasaría hoy con los personajes que transitan por la blanca oscuridad, y estoy seguro que cada uno de ellos en el devenir de su historia seguramente darían para escribir otros 30 y tantos capítulos. Jorge, usted ha sido de los periodistas que se ha puesto las botas para meterse en el barro, para ver lo que está pasando en las regiones, para observar lo que está pasando en la selva, para traerle a los lectores, a los televidentes, a los oyentes, esas historias precisamente, eso que pasa más allá. ¿Cómo cubriría usted hoy en día lo que está pasando en nuestro país? Bueno, esa cobertura, Carlos, siempre va a tener una enorme dosis de riesgos, de peligros materiales, de peligros emocionales, de peligros físicos que pueden conducir incluso a la muerte. La degradación a la que ha llegado la violencia en nuestro país, especialmente en esos territorios que usted menciona, en la periferia de Colombia, hacen que acceder a esos mundos se haga una verdadera proeza y en cierta medida un acto de osadía y tal vez también de heroísmo. Yo creo que hoy en día me acercaría con mucha más prudencia, con mucha más cautela a esos mundos, pero debo decir que el periodismo actual le está debiendo a Colombia la narración de lo que está aconteciendo en los nuevos campos de batalla. Es que esa paz que salió de los acuerdos de La Habana y cuya implementación ha sido tan accidentada, en realidad lo que nos ha dejado, Carlos, es un panorama de desolación y, a mi modo de ver, el ingreso a un nuevo ciclo de violencia, peor que el anterior, puesto que, si bien es cierto, las FARC eran una máquina de guerra que actuaba con mucha violencia, al menos eran una organización militar con estructuras de mando y con una cierta verticalidad en las decisiones que se tomaban. Digamos que había un cierto orden de la guerra, pero hoy en día lo que tenemos y en lo que estamos presenciando día a día es un desbordamiento de la violencia que ejecutan fuerzas totalmente dispersas, aisladas, que no tienen mandos y que han convertido buena parte de la geografía nacional en una fuerza, en una catarata de violencia que el Estado se ve impotente para resolver, y pues allí hay muchas historias, ahí, pero repito, acceder a ellas no solo es un deber, sino una obligación. Él es Jorge Enrique Botero, el autor de este libro, La Blanca Oscuridad, un libro que ya está en las librerías, ya lo pueden encontrar, 32 capítulos con historia de Colombia, con historia desde una novela, historia de Colombia, la novela histórica.
Jorge Enrique, esta novela, ¿cuál cree que va a ser la reflexión que le queda a la gente una vez termine la última página, una vez lo cierre? Cuando la gente despida a Agustina, que a mi modo de ver es la gran heroína de la novela, va a experimentar lo que siente uno cuando termina un gran viaje geográfico y sociológico y etnográfico por un territorio específico, en este caso el territorio colombiano, y va a experimentar la satisfacción de haber conocido a personajes que le van a sonar de alguna forma familiares, que tal vez encarnen a un vecino o a un familiar, a un padre, a una hija. Creo que la gente cuando cierra la novela va a sentir que ha entrado a un episodio específico de la vida colombiana en el que va a tener una cantidad de, digamos, alusiones conocidas y creo que va a experimentar una gran satisfacción. Jorge Enrique Botero, gracias por regalarnos estos minutos para hablarnos de su libro, de Blanca Oscuridad. El libro que repetimos ya está en las librerías, ya lo pueden encontrar, ya pueden ir a pedirlo, ya pueden solicitarlo y apasionarse con esa historia que está en una novela histórica que se puede convertir en fundamental para saber qué estamos haciendo y para dónde vamos. Jorge Enrique, gracias por estos minutos en Caracol Radio. Gracias a ustedes.